Alabo a Dios porque puedo ser parte de esto, una parte de esta adoración. La adoración reinventa la vida para todos nosotros y estamos en una serie de adoración. Y lo notarás que a mis pies hay un frasco y abrimos ese frasco en principios del año y nos preguntamos, ¿qué cabría en este frasco? Y pusimos arena que representaba una especie de periferia de la vida. Luego pusimos unas rocas y algunas piedrecitas pequeñas y esas representaron algunas cosas importantes y luego tratamos de poner algunas rocas grandes y las cosas no negociables. Me explico que no pueden pasar de la vida sin ellas. Y cuando los ponemos en ese orden, las rocas grandes no encajaron con la lección de ese frasco y esas rocas grandes representaban algo que no puede ser negociable. La colocamos primero y luego crea un espacio y la prioridad para todo lo demás. Comenzamos a hablar sobre el discipulado y lo importante que es y por supuesto la gran roca de alcance a otros en el Evangelio y ahora estamos en la gran roca de la adoración que la titulamos Esta es una serie de grandes avivamientos. Porque lo que Dios hizo para crear una imaginación para su pueblo de su presencia entre ellos fue que les hizo construir una gran tienda. Una tienda que se llamaba el tabernáculo. Y esa gran tienda era la tienda de Dios que estaba en medio de todas las tiendas de su pueblo. Pusieron todas sus carpas al norte, el sur, el este y al oeste. Y vieron en sus propias familias en los tratos comerciales y establecieron su gobierno entre ellos, como establecer cómo se iban a cuidar el uno al otro. Bueno, todo estaba envuelto alrededor de la gran carpa de Dios, esa gran carpa que se le llamaba la carpa del encuentro, donde se encontraron con Dios y se encontraron entre sí y en ese momento de encuentro con Dios reimaginaron cómo vivir unos con los otros. Esta semana, en el Día de la Madre, vamos a dar otro paso en ese capítulo de adoración. Y ese estudio tiene que ver con lo que significa el sacerdote de una gran carpa. Era cuando piensas en un sacerdote, ¿qué te viene en mente? Yo me crié en la avenida Monterrey, en el suroeste de Portland, Oregon. Al final de la calle estaba una familia Lasky. Y la familia Kaminsky tuvo 9 hijos. Ninguna niña, solo 9 hijos varones. Era una estricta familia católica. Bueno, el séptimo hijo, Danny, que estaba entre mi hermano y yo y mi hermana y yo, de esa edad, más o menos, cuando llegó a ser adolescente pensó que era un gran hombre en el campus. Bueno, Danny llegó al punto de que estaba siendo un poco irrespetuoso con su madre. Y diciéndose que se acercó al sacerdote para pedirle un consejo. Y el sacerdote le dijo, mira, vamos a ver, para que vengas, quiero enseñarte a que entres con Jesús. Así se conocieron en la iglesia católica. El sacerdote invitó a Dani a subir al ring de boxeo con él para asistir a una reunión con Jesús. Pero el sacerdote no le reveló que era un exboxeador de los guantes de oro. Todo lo que tengo que decir es lo siguiente. La imaginación de Dani, de un sacerdote, antes de que entró en el círculo, con una diferente imaginación después de que salió de ese círculo. Y tenía un poco de brillo alrededor de sus ojos para recordarle que el sacerdote era más que lo que pensaba. Miren, piensen bien. Cuando piensas en un sacerdote, no sé lo que viene a la mente. Podría ser una iglesia, podría ser Indiana Jones, podría ser un juego de los sumos sacerdotes. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dejar todo eso a un lado y vamos a mirar las escrituras. ¿Qué nos enseña Dios sobre el papel de un sacerdote y por qué es tan importante para nosotros en el 2021? Quiero que mires conmigo, si quieres, en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Pon de muy cerca de atención a esto. En el versículo 6. El primer día del tercer mes, después de que los israelitas salieron de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, y ustedes conocieron ese monte, ¿verdad? Dios
Después Dios de eso repartieron frijoles, refrijo, y entraron en el desierto Sinaí. Y el Señor lo llamó desde la montaña y les dijo que los descendientes de Jacob y a los que va a decirle al pueblo de Israel, que ustedes mismos han visto, pero yo lo hice desde Egipto y como te cargué en las águilas de las alas y te traje a mí. Y ahora, si me obedecen plenamente y guardan mi pacto, entonces todas las naciones serás mi posesión más preciosa, aunque en toda la tierra es mía, tú serás un reino de sacerdotes y una santa nación. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Ahora, esto es lo que quiero compartir con ustedes acerca de la escritura. Esta es la primera vez en que se menciona a los sacerdotes en Israel. Los sacerdotes han sido mencionados antes. Si retroceden en el capítulo 14 de Génesis, conocerán que hay un sacerdote llamado Melquisedec, que tiene mucho significado con respecto al sacerdocio de Jesús más adelante. Pero Melquisedec no era israelita y fue anterior a la nacionalidad de Israel o a la nación de Israel y por casi 7 siglos. El siguiente sacerdote fue José. Recuerden, Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos hijos era José y su suegro era sacerdote. Pero ese era un sacerdote egipcio de los dioses de Egipto. El tercer sacerdote mencionado es Jethro. Era el suegro de Moisés, el sacerdote de Madián. Pero no era israelita ni sacerdote de Yahweh. ¿Ves? La primera vez en que se menciona el sacerdocio en Israel, escucha cuidadosamente, es para toda la nación. Todos los israelitas eran sacerdotes. Ahora dices, un momento, espera, pensé que había un sacerdocio, sí. Y si continúas en el capítulo 19 de Éxodo, comienzas a ver que esto se desarrolla. Los descendientes de Aarón se convirtieron en un sacerdocio para Israel, así como para la tribu de Leví, que Dios le da a Aarón y a sus hijos para que les ayuden a servir a la gran tienda. Pero esto es lo que usted y yo necesitamos saber. De toda Israel era un sacerdocio. Todos los israelitas, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, todos ellos fueron llamados a ser predicados. Dicen muy bien que el sacerdocio será para un sacerdocio que equiparlos para cumplir una función para el mundo, desde el mundo real de Dios. Ahora, esto es lo que es fascinante, que surge de este mismo patrón del Nuevo Testamento. Si miran conmigo el capítulo 2 y el versículo 4 de Pedro, versículos 2 del 5. A medida que viene Jesús, la piedra viva rechazada por los humanos, pero elegida por Dios y preciosa para Él, a ti también te gusta que las piedras vivas sean edificadas en una casa espiritual para que sean sacerdocio real o santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios y a través de Jesucristo. Continúen en 1 de Pedro hasta el versículo 9. Ahora, bien, esta es una nueva cita cercana, casi de la palabra que se dijo en Éxodo 19:6. Eres un sacerdote elegido, un pueblo, un sacerdocio real, una nación santa, la posesión especial de Dios. Eso es lo que casi dice la otra cita. Pues para que puedas declarar las alabanzas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz maravilloso. Pero no hemos terminado. El apóstol Juan remota en el mismo tema de Apocalipsis en los versículos 5 y 6, que Él nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, que Él nos ha hecho un reino y sacerdotes para servir a Dios y al Padre. A Él sea la gloria y el poder de todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora muévense conmigo entonces ahora a Apocalipsis 5, para ver el pasaje del 9 al 10. Y cantaron una canción, dice, eres digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compras para Dios gente de cada tribu, pueblo, de lengua, de cualquier nación,
y los has convertido en un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios, y ahí reinarán. Y ese sacerdote va a estar gobernando. Ese era el plan de Dios. Todo Israel era el sacerdocio. Ahora, que habían sacerdotes que descendían de Moisés, su hermano Aarón, y de su linaje físico, sí. Pero no se convirtieron los profesionales de los que asumieron el cargo para todo Israel, que son los sacerdotes en el reino de Dios hoy. La Biblia dice, usted debe estar pensando como el que yo pensé, el que yo mencioné anteriormente. Cuando miren, yo no me miré a mí mismo como sacerdote, porque con la sangre me compró para toda la nación y cada lengua y cada persona. Y yo los he formado a ustedes para que sean una nación de sacerdotes. Y tú eres el sacerdote. Yo como que tengo que entender qué es lo que hace un predicador. Ahora, vamos a poner los dos juntos. Recuerden que había un tabernáculo llamado la carpa grande. Esa palabra se utiliza que Dios se hizo carne. ¿Y quién era Jesús? Él era el tabernáculo y el sacerdote. Pero en Apocalipsis 21 la misma palabra para tienda se usa para describir la iglesia, las iglesias, la gran tienda, el tabernáculo de Dios. Y ahora, ¿qué sabemos? Que todos somos llamados a ser sacerdotes. Así que aquí tenemos, y que estamos llamados a ser sacerdotes de Dios. Entonces, somos sacerdotes de Dios. Así que, ¿qué hacen los sacerdotes? Tienes que saber esto porque eres un sacerdote. Y tienes que saber la prescripción de este trabajo. El primer y más importante trabajo de un sacerdote es la conexión. El propósito de Israel era ayudar al mundo a conectarse con Dios. El propósito de los sacerdotes descendientes de Aarón y de Leví era ayudar a las personas a venir a la tienda de reunión y conectar sus vidas con Dios. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? El tabernáculo de Dios en la carne. Jesús, el sumo sacerdote, lo que era suyo era su función al acceso a Dios y la conexión con Dios, trayendo al mundo a una nueva humanidad para que juntos pudiéramos vivir a Dios, con Dios. Entonces, ¿cuál es el papel del sacerdote en la iglesia de Dios? Conexión. Entonces, donde quieras que vayas, tú eres el tabernáculo del Espíritu Santo. Al trabajo, en el barrio, familia, a donde vayas. Pero ahora sabes que también eres un sacerdote en ese tabernáculo. Así que demuestra tus intenciones, estableciendo ambientes y conversaciones donde las personas tienen la oportunidad de conectarse con Dios. Veamos cómo lo hizo Jesús. Quiero que mires conmigo dos pasajes en el libro de Hebreos. Capítulo 5, versículos 1 al 4 expresa, en resumen, cómo los sacerdotes de Israel hicieron su trabajo. Y esto es lo que la Biblia dice. Hebreos 5, 1 al 4. Dice, cada sumo sacerdote es seleccionado entre el pueblo y designado para representar al pueblo de los asuntos relacionados con Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios. Ahora, este sacerdote es capaz de tratar con gentileza a aquellos que no saben lo que están haciendo y se desvían de esa justicia. Esto se debe a que el sacerdote mismo estaba sujeto a su debilidad. Por eso él ofrecía sacrificios por sus propios pecados, así como los de los pecados del pueblo, y ese sacerdote no se honró a sí mismo, sino que lo recibió.
cuando fue llamado por Dios. Ahora, ¿viste lo que eso dice? Dice que un sacerdote sabe que no es el juego final. Así que es más bien a la conexión. El objetivo para que la gente se conecte con Dios y el sacerdote era facilitar esa conexión. Jesús lo hace. Esto está en el capítulo de versículo de respaldo en Hebreos. Por lo tanto, dice, ya tenemos un gran sumo sacerdote que ha ascendido a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Manténganos firmes a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de sentir empatía para mostrar para nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todos los sentidos. Así que nosotros, Él no pecó. Acerquémonos a Él, al trono de Dios, a gracia que confiemos, que podamos recibir la misericordia y encontrar gracia para nuestras necesidades en nuestro tiempo. ¿Usted vio cómo lo hizo Jesús? Él dijo, déjame decir cómo funciona. Y en una oración como un sacerdote en el tabernáculo de Dios funciona. Establecí conexiones donde las personas podían tener la confianza de que no tenían antes de que Dios los quisiera en su presencia. Sin embargo, el papel del sacerdote es decirles a las personas que no se sienten, que pertenecen a Dios, que se sientan, que se conectan más a su pasado, es sentir que quieren que ellos sientan, que se defiendan que vayan a donde Él, a ese trono, a ese lugar donde puede ser encontrar ayuda. En cualquier barrio, en cualquier iglesia, está representada en cada negocio, en cada matrimonio, en cada familia, en cada relación. Somos un aula móvil de Dios, ese tabernáculo de Dios en el que servimos como sacerdotes para salvar al mundo. Dios lo quiere usted. Dios quiere que usted esté conectado. Ayer, un montón de estudiantes de todo el país, ya sea en persona o en virtual, fueron felicitados por terminar su título universitario. Cruzaron el escenario y se dieron la mano y dieron un saludo y quién sabe qué hicieron. Pero apuesto que habían muchas madres que estaban muy orgullosas de sus hijos. Aquí en Atlanta tenemos una joya estrella jovencita llamada Cameron. Es estudiante del último año de secundario, sin embargo, ya le han aceptado 29 universidades y le han ofrecido $2.2 millones en becas. Tienes que buscarla. Ella está muy emocionada con todo esto, pero debería de conocer a su mamá Christy. Su madre dijo que desde muy joven yo siempre le dije, busca la excelencia. Desde la que era pequeña siempre le dije, el cielo es el límite. Probablemente, antes de que supiera lo que significaba la frase, había una mamá intencionalmente en el tabernáculo, estableciendo una conexión entre ese niño y el futuro, y ese niño ahora se enfrenta a ese futuro. Entonces, que el mundo necesita una iglesia que funcione así, ¿lo entiende? Que le diga al mundo, no importa dónde estás, Dios tiene un futuro para ti y vale la pena seguirlo.